Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Hola, profesor. Un poquito frío nomás. Hola, profesor. Hola, hola. Un poquito de frío nomás. ¿Frío y sueño? Espera, se me soltó el... Ya, el audio. Ya. Ya, chicos, vamos a comenzar. Más Vicente Renato. Ya. Ya, chicos, vamos a iniciar esta clase de biología. Siempre recordando, aunque parezca majadero, recordando que el objetivo que nos va a perseguir al norte, en nuestro norte, va a ser conocer las comunidades, los ecosistemas, las comunidades ecológicas, perdón, los ecosistemas, y para conocer un ecosistema y las relaciones que se dan en un ecosistema, lo que tenemos que conocer primero, y conocer bien, porque muchas veces no se conoce tan bien, es cómo se alimentan los ecosistemas. Y comenzamos a ver la semana pasada el tema de la fotosíntesis. Entonces vamos a seguir, vamos a seguir mirando un poquito la fotosíntesis. Vamos a recordar rápidamente el tema de la fotosíntesis para que veamos un poquito lo que estamos mirando. Hola, Francisca. Vamos a recordar un poquito. Recordemos un poco el tema del concepto. Siempre recordar que la palabra foto viene de luz, por eso fotografía, que tenía que ver con siempre tiene que ver con el tema de la luz. Pero la luz, y siempre está la palabra síntesis, fabricar, producir, construir, producir, componer. Por lo tanto, en el fondo lo que se está es componer algo a partir de la luz. Y esa fotosíntesis que vimos la semana pasada estaba simbolizada en esa ecuación que yo les recuerdo. Esta ecuación que vimos la semana pasada que veíamos la fotosíntesis. ¿Por qué en el fondo era importante? Porque muchas veces nos joden con el tema que aliméntate, que come, que no dejes de almorzar, que no dejes de comer. Porque en el fondo el tema estaba en que cuando nosotros comemos, lo que estamos comiendo son elementos que nos van a producir energía. Y ese es el tema. Los ecosistemas y todo necesitamos energía. Energía para las cosas más, a veces más burdas. Burdas son más que para nosotros son poco importantes, como dormir, como caminar, como, no sé. Para cualquier actividad diaria necesitamos energía, entonces si necesito energía tengo que hacer algo. Y ese algo es comer. Ahora bien, ¿quiénes producen la energía? No somos nosotros. Nosotros los seres superiores, desde un punto de vista biológico, es decir, lo que llamamos autótrofos, pueden producir, pero nosotros que somos heterótrofos, como los seres humanos, los animales, en general,
no pueden producir alimento, entonces tienen que valerse de quien lo puede producir, que son los autótrofos, es decir, los vegetales, las algas, algunos hongos, etc. Ellos sí pueden producirlo. Y nosotros nos servimos de ellos, nos aprovechamos de ellos, nos servimos de ellos. Y la vez pasada yo les dibujé un tema de un arbolito, así como para recordar, y en el fondo lo único que quiero recordar y dejar súper como claro, que lo que se producía era que con el gas que había en la atmósfera, dióxido de carbono, más el agua del ambiente o de la tierra, en presencia de, ojo, que es importante tenerlo claro, luz, no estoy hablando de luz del sol exclusivamente, porque sí usamos la luz del sol, pero no necesariamente tiene que ser luz del sol, basta con que haya luz, energía lumínica, como lo vamos a ver en un ratito más, se produce una molécula de glucosa. Una molécula que en el fondo lo que es importante de esta molécula es que es una molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno y tiene 6 átomos de carbono. Como tiene 6 átomos de carbono, es una molécula de 6, como un hexágono, por eso se llama hexosa. Una molécula de 6, un azúcar de 6 carbonos se llama hexosa. Osa, a todos los compuestos químicos que terminan en osa, se les denomina azúcares. Por lo tanto, un azúcar, osa, que parte con la palabra ex, prefijo ex, significa que tiene 6 carbonos, 6 como este. Entonces la glucosa es una hexosa, que es decir que tiene 6 átomos de carbono en su interior y produce oxígeno. Entonces lo importante es que produce esa glucosa, que muchas veces nosotros la hemos escuchado cuando sobre todo hay personas que son diabéticas, las familias que es mala la glucosa. No, la glucosa no es mala, es fundamental para la vida. Lo que pasa es que en el diabético hay algún problema en el control de esa glucosa. Y eso lo van a ver más en detalle el próximo año. ¿Y por qué es importante esa glucosa? En el fondo porque produce energía. Y la energía que va a producir es una molécula química, como una pila para nosotros. Pero son miles de pilas, miles de millones de pilas que se van a producir de energía que se llaman ATP. Entonces, eso es más o menos el resumen de lo que vimos la semana anterior. Entonces, con eso vamos a ir trabajando, porque el tema es ¿cómo? ¿Qué tipo de luz? ¿Cuál luz? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se produce esta fotosíntesis? Porque la fotosíntesis ustedes la han visto desde, no sé, pues desde que están en enseñanza básica han visto la fotosíntesis. Pero el problema es profundizar un poquito más en ella para conocer bien en detalle lo que está pasando. Entonces el objetivo de hoy día se centra en ver las partes de un poquito de esta fotosíntesis y conocer un poquito más. Hay un poquito de ruido ambiental, tratemos de bajarlo, si no vamos a tener que mutear la sesión. Ahora bien, hablamos también la semana pasada de que la luz era una onda que tenía partículas y que tenía, y aquí va a haber algo importante de lo que hablamos de la semana pasada, que la luz tiene diferentes ondas, y vamos a recordar, aunque yo no les hago física, pero les voy a recordar que hay ondas de longitud muy pequeña, es decir, que tienen mucha energía, y ondas de longitud muy grande que tienen poca energía. Y dentro de esas ondas están lo que llamamos la luz blanca, o sea, los colores que nosotros podemos ver, que están entre el valor 400 y el valor 700 de longitud de onda.
Y todos estos colores, que son 7, que son los que nosotros podemos ver aproximadamente, que forman la luz blanca, siempre están entre el color violeta y el color rojo. Rojo es un color de muy poca energía y el violeta es un color de mucha energía. Pero todos estos colores forman lo que llamamos la luz blanca. Por eso cuando llueve y hay gotas de agua, la luz blanca se descompone, es decir, se abre y se muestran todos los colores que forman la luz blanca, que son todas las longitudes de onda distintas, todos los colores que forman esta luz blanca. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque eso nos va a ayudar o nos va a servir para entender un poco la fotosíntesis. Porque de eso se vale la fotosíntesis. La fotosíntesis se vale de esta luz blanca única y exclusivamente. La fotosíntesis usa esta luz blanca, o sea, esta luz que va desde el violeta y el rojo. Toda esta luz que va a estar entre el violeta y el rojo la usa la planta para hacer la fotosíntesis. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esa luz. O sea, una luz que va entre los 400 y los 700 de longitud de onda. O sea, una luz que nosotros podemos, que vemos constantemente. Eso es lo que más o menos alcanzamos a revisar la vez anterior. Ahora bien, bueno chicos, vamos a lo que convoca. Les pido por favor que guarden ahí hay alguien que está que habla muy fuerte. ¿Qué es entonces y qué es lo que hay en la planta y que permite que esa luz la atrape? Hay sustancias y que ustedes aprendieron en el colegio, pero que no es una, y son muchas. Y ustedes deben haber aprendido solamente de una. Que son sustancias que hay dentro que atrapan la luz, que se llaman pigmentos. Los pigmentos son moléculas que absorben la luz, pero no toda la luz blanca, solo alguna luz blanca. Entonces yo les voy a hacer un dibujo para que se logre entender ese fenómeno. Si yo voy a colocar, vamos a representar una hoja común. Voy a admitir a Soledad. Y si yo represento con rojo la luz, por darle una representación, porque el fondo de la PPT es blanca, por eso no lo hago blanco. Si yo represento la luz es absorbida por los pigmentos de la hoja, pero no toda la luz blanca. Recordemos que la luz blanca, acabo de decir, que tiene diferentes longitudes de onda, o sea, tiene diferentes colores, que van entre el 400 y el 700 de longitud de onda. Por lo tanto, está formada por diferentes colores, aproximadamente 7 colores distintos. Entonces, esos colores son absorbidos por la hoja, pero no todos. Algunos de ellos son reflejados, es decir, son expulsados, por decirlo de una forma, por la hoja. O sea, la hoja no los absorbe, no los necesita, no los soporta, sino que los refleja, los emite, salen de la hoja. La hoja no los necesita, por lo tanto, no forman parte de ella, no los necesita. Entonces, hay una parte de la luz blanca, de todos esos colores que son absorbidos por la hoja, y otra parte que son reflejados por estos pigmentos. ¿Los pigmentos ¿Perdón? solo la luz blanca? No te escucho bien. ¿Los pigmentos solo absorben la luz blanca? O sea, la luz blanca llega a la hoja y los pigmentos absorben
parte de esa luz blanca y otra parte no la absorbe. ¿Ya? Parte de la luz blanca. Lo vamos a ver más en detalle ahora. ¿Cuáles son los pigmentos? El principal pigmento se llama clorofila, que ustedes es el que más conocen. El principal pigmento se llama clorofila. Y ahora lo vamos a ver en más detalle con el siguiente PPT, en la siguiente imagen. Fíjense acá, no se miren, no se mareen con esta imagen que aparentemente se ve muy compleja, pero no lo es tanto. La van a ver más en detalle en segundo medio, pero por el momento no me interesa que entren en detalle. Sí, a mí lo que me interesa es que vean este pedazo de acá. Esto representa la luz blanca, que va entre el 400 y el 700, que está formada por muchos colores. Supongamos que acá está la hoja. Voy a dibujar la hoja. Voy a dibujar una hoja. Acá en esta hoja están los pigmentos. Uno de ellos se llama clorofila. Después vamos a ver que hay muchos más pigmentos en una hoja. Por eso las hojas no todas son verdes. Hay otras hojas que son, hay ciertos momentos en que las hojas pueden ser rojas, pueden ser café, pueden ser amarillas, pueden ser diferentes colores. Porque hay pigmentos distintos. Pero después lo vamos a ir explicando eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pigmentos empiezan a absorber toda esta luz blanca, pero no toda. Parte de esta luz blanca es absorbida y parte es reflejada. Parte es reflejada. ¿Y cuál parte es reflejada? Si una hoja es verde, la luz de onda verde. Cuando yo veo una hoja, ojo, y esto tiene que quedar súper claro, cuando yo veo una hoja verde, es la luz, es la longitud de onda que la hoja no absorbe, sino que la refleja. Lo que está significando eso, que la clorofila está absorbiendo todos los demás colores, está absorbiendo el azul, el amarillo, el naranja, el rojo, pero no está absorbiendo el verde. El verde lo está reflejando, por eso yo observo solo ese color, solo el verde. Por eso cuando yo veo en la naturaleza que la mayoría o la mayor parte de los vegetales son verdes, es porque la clorofila absorbe fundamentalmente todos los demás colores de la luz blanca, y la que no absorbe, sino que al contrario refleja, es la luz verde que está dentro de la luz blanca. Por eso siempre tenemos que pensar que la luz blanca es un grupo de luces de diferentes longitudes de onda. Por eso es un grupo de colores que van desde el violeta al rojo, donde hay varios colores, donde uno de los colores o gama de colores, que es el verde, no lo absorbe, no lo necesita, no le sirve a la planta. ¿Cuál le sirve? Le sirven los otros colores. Principalmente le va a servir el rojo, el amarillo, el naranja, etc. Entonces, eso es importante como primera idea de los pigmentos. Ahora bien, y la otra idea que tiene que quedar claro, que el principal pigmento de la fotosíntesis es la clorofila, pero cuando dice el principal, no significa que sea el único. Ojo con eso. Cuando dice el principal, no está diciendo es el único. Porque si no diría en la frase, el único pigmento que existe en la fotosíntesis es la clorofila. No dice eso. Dice que es el principal. No está diciendo que es el único. Existen varios. Ahora bien, y lo otro que quiero que anoten por ahí, dentro de la clorofila existen dos tipos. No me interesa la parte química porque se lo van a ver en segundo medio. Hay dos tipos de clorofila. Una que le llamamos clorofila A y otro tipo de clorofila que le llamamos clorofila B, que van a cumplir la función de absorber todos los colores menos el verde. Ojo, que quede clarito eso, por favor.
que el verde no lo absorben en las plantas verdes. Cuando yo veo una planta verde es porque el color verde no está siendo absorbido, sino que está siendo reflejado por la planta. Esa es la primera idea que quiero que les quede hoy día, les quede lo más clara posible. Vamos a borrar para continuar. Entonces, cuidado, siempre recordar, la luz blanca es un conjunto de colores que van entre el violeta y el rojo. Las longitudes de onda van desde el 400 al 700. Cuando la longitud de onda, ojo, cuando la longitud de onda es muy pequeña, significa que tiene mucha energía. Es un color de mucha energía. Cuando la longitud de onda es muy grande, significa que el color es de poca energía. Recuerden que es al revés, eso lo vieron ustedes con la profesora en física. Y eso lo tienen que tener clarito. Y si no lo tienen clarito, díganmelo al tiro, porque puede que no lo hayan visto todavía. Pero recuerden cuando vieron las ondas, cuando la longitud de onda es muy grande, es porque la distancia entre las crestas es muy grande, y si la distancia es muy grande, hay poca energía. Cuando la distancia es muy pequeña, es porque hay mucha energía. Y eso se da acá en el cuadro. Por lo tanto, yo puedo inferir que el color rojo es un color de poca energía. En cambio, el color azul es un color de alta energía. Estamos con eso. Consulta, duda. Recordar, siempre pensar, el verde, en una planta verde se refleja, o sea, no es absorbido. Los demás colores son absorbidos. Y el principal pigmento se llama clorofila, pero eso no significa que sea el único. Porque, ¿cómo explicamos, por ejemplo, que las hojas tengan colores distintos muchas veces? Hay hojas que son rojas, hay hojas que son verdes, naranja. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, que hay ciertos vegetales que son de color amarillo, etcétera? Entonces, tenemos que pensar que hay otro tipo de pigmentos también, pero también tenemos que reconocer que en los ecosistemas la mayoría de los pigmentos, la mayoría de los cuerpos y organismos vegetales son verdes. Entonces, y es porque mayoritariamente el pigmento principal es clorofila, de las cuales existen dos tipos. Que uno que es la clorofila A y otro que es la clorofila B, que tiene una pequeña diferencia química que por el momento no tiene sentido verlo porque no es una materia que ustedes todavía conozcan. Es materia de química orgánica, que la van a ver en segundo medio, Dios mediante. Ahora bien, vamos a mirar un video que es un poquitito largo, pero yo lo voy a cortar. Vamos a ver un pedacito nomás, que es lo que yo necesito para ahora. Y después van a ver, en otro momento vamos a ver la otra parte. Vamos a ver un pedacito cortito. Y después vamos a seguir con el tema de los otros pigmentos, para que reconozcamos los otros pigmentos también, para entender por qué hay colores café, naranja, amarillo en las plantas y cómo afecta un ecosistema de esos, de los colores, de los pigmentos. No es que afecte la fotosíntesis, sino que lo que nosotros observamos en la planta. Ya, chicos. La fotosíntesis de las plantas verdes sucede gracias a la presencia de la clorofila bajo la superficie de la hoja en órganos especiales llamados cloroplastos. El pigmento verde, clorofila, está en los cloroplastos, en membranas largas y delgadas llamadas lamelas. Y a lo largo de estas membranas hay órganos en forma de disco llamados tilacoides. Los tilacoides tienden a apilarse sobre sí en grupos llamados grana, que parecen cerros de monedas. De hecho, grana en latín significa pila de monedas.
La primera etapa de la fotosíntesis es la reacción luminosa que ocurre en los tilacoides. Todo lo necesario para esta reacción está en su membrana. Este es el escenario. Solo necesitamos la luz. La luz que cae en una hoja se absorbe, transmite o se refleja. Al mirar un objeto, el color que percibimos es la parte del espectro luminoso que el objeto refleja y transmite. Ya que una hoja se ve verde, está reflejando y transmitiendo casi toda la porción verde del espectro. Esto sugiere, entonces, que las longitudes distintas al verde son absorbidas por la hoja. De hecho, las ondas rojas y violetas se absorben casi por completo. Ya que la clorofila refleja el color verde y absorbe todos los demás colores, en realidad hay dos tipos de clorofila que participan en la fotosíntesis. Y la clorofila es el más importante de ambos. La única diferencia estructural entre ellas es que este grupo CH3 en la clorofila A es reemplazado por el COH en la clorofila P. Estos dos pigmentos verdes de clorofila no son los únicos que tienen las plantas. Los jardines coloridos y los paisajes otoñales lo prueban. Otros pigmentos llamados carotenoides le dan su color a las hojas otoñales y a muchos frutos y vegetales. El pigmento beta-caroteno, por ejemplo, le da el tinte anaranjado a las zanahorias. La cantidad de clorofila en las plantas y árboles depende de la temperatura y la luz. Cuando se acerca el invierno y los días se acortan y enfrían, los pigmentos de clorofila se descomponen. Los pigmentos amarillos y rojos, como los carotenoides, resisten más, cubriendo el paisaje con un manto de colores vibrantes hasta que ellos también ceden ante el helado invierno. Durante la primavera y el cálido verano, el ciclo vuelve a empezar. Entonces, fundamentalmente eso es el video un poquito más largo, pero eso es lo que yo les quería enfatizar con el video, la primera parte, que la luz es absorbida fundamentalmente en todos los rangos de colores, fundamentalmente en las plantas verdes, que tienen clorofila, todos los colores menos el verde, que es emitido, que no es absorbido, y que también existen otros pigmentos, como lo indica el video, y que es lo que vamos a revisar ahora, otros pigmentos que están presentes y que dan color a otros cuerpos, a otras sustancias, a las hojas. Nosotros observamos generalmente, por ejemplo, en la zanahoria, en la beterraga, colores bastante particulares que son del fruto, de la raíz. En el caso de la zanahoria y la beterraga son raíces que tienen colores bastante particulares, morado o anaranjado. Pero nosotros también observamos que las hojas a veces durante todo el año tienen colores distintos al verde, o en el periodo otoñal, como lo indica el video, generalmente por el frío se destruye la clorofila, pero hay otros pigmentos que duran más en el tiempo y por eso vemos que los árboles mantienen durante bastante tiempo colores, otro tipo de colores que responden a otro tipo de pigmentos como los carotenos. Como por ejemplo. Entonces vamos a mirar un poco los pigmentos
que no solamente están en las plantas, sino también en otros organismos vegetales que nosotros nunca nos damos cuenta que existen, que son, por ejemplo, las algas que están en los lechos marinos o en los fondos acuícolas, es decir, lagos, ríos. Encontramos presencia de estos organismos que van a hacer el mismo proceso de fotosíntesis. Ahora bien, la gráfica no es pertinente que la analicemos, sino que lo que me interesa es mirar los tipos de pigmentos. Por ejemplo, hay algas azul verdosas que generalmente se conocen a esas algas que están pegadas en las rocas, a la orilla de las playas, perdón, en las playas de bolones que se llaman. Playas de bolones se les llaman en el litoral chileno a las playas que tienen muchas rocas, pero tienen su característica que las rocas no son puntiagudas, sino que tienden a ser redondeadas. Y generalmente tienen algas que son bastante pequeñas, no son el cochayuyo vulgar que nosotros conocemos, sino son algas más pequeñitas, verdecitas, tienden a ser verdes y con un color más oscuro que le da un color levemente azul. Tienen ese tipo de pigmento, ficocianinas, un pigmento que dura durante todo el año y absorben todas las longitudes de onda, amarillo, rojo, perfectamente anaranjado. O las ficoeritrinas, es pigmento rojo en bacterias, en algas rojas. Por lo tanto, absorbe todas las longitudes de onda, incluyendo el verde, porque el color que no absorbe es el rojo. Fundamentalmente porque tiene un compuesto químico que no le permite absorber el color rojo, que es el fierro. Y finalmente uno que es el más conocido, que está más en contacto con nosotros, porque los otros no están tan en contacto con nosotros. Lo vemos a diario, lo vemos en las hojas ahora en otoño, lo vemos en las ferias, en las cosas que comemos, lo vemos en la zanahoria, en un montón de la beterraga, lo vemos por todos lados, en las plantas que tenemos en nuestras casas, en la hoja que tienen leves colores amarillento, café de repente, que son los carotenos y las antófilas, que es un grupo de pigmentos de color amarillo, anaranjado, rojo y café en los vegetales. Son pigmentos que conviven con la clorofila, no es que esté la clorofila y el otro ausente, sino que las plantas tienen los dos pigmentos, pero hay uno que funciona como mayoritariamente. En el caso de la clorofila es el más importante, pero cuando se degrada la clorofila empieza a funcionar el otro pigmento. Entonces, estos pigmentos van a ser importantes porque van a permitir absorber la luz. Absorber la luz, y eso es importante. Y cuando yo digo absorber la luz, me refiero, y aunque parezca insistente, a absorber la luz. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces me he encontrado con chicos de cuarto, cuando hacemos los preparatorios de la PSU, que cuando hablan de fotosíntesis dicen, para que se realice la fotosíntesis necesitamos la luz del sol. No, acá no es la luz del sol. O sea, puede ser la luz del sol, pero supongamos que no hay luz del sol. No va a haber fotosíntesis en una planta. Pues las plantas necesitan solamente para hacer, los organismos vegetales, para hacer fotosíntesis necesitan luz. Necesitan luz blanca en esa longitud de onda, que puede ser entre 40, entre 400 y 700. Si yo tengo una ampolleta de 400 y 700
que puede emitir una longitud de onda entre 400 y 700, perfecto. Yo puedo hacer que mi planta realice fotosíntesis. Por eso hay invernaderos que hacen en lugares extremos del planeta que no tienen mucha luz en invierno y realizan procesos de producción de alimentos bajo ciertas condiciones. Entonces la fotosíntesis sí puede hacerse, lo que se requiere es la luz en esa frecuencia, entre 400 y 700. No se le olviden esos valores porque ahí está el rango, el morado y el rojo. Recuerden que ahí están los colores que en conjunto forman lo que llamamos la luz blanca. Lo he repetido montones de veces y espero que no se olvide. El espectro o luz blanca está formado por todo este conjunto de colores que están entre el 400 y el 700 de longitud de onda. La medida se llama nanómetro, es una medida muy chiquitita. Es como que si ese valor le pusiéramos 9 ceros adelante, o sea, 0,00001. No tiene sentido que se enreden con el número, pero sí que recuerden que está entre 400 y 700 de longitud de onda. Es un valor muy pequeñito, pero que nos permite ver esto. Y como para sintetizar con esa hoja del centro, solamente enfatizar eso. ¿Cuál es, cuando es verde la hoja y yo la veo de color verde, es porque va a absorber fundamentalmente dos colores. Los colores azules y el color rojo. Eso es como clave. Fundamentalmente, ese tipo de colores son los que absorben las hojas de color verde. Por ejemplo, un helecho, como el que estoy viendo acá justo delante mío, hay un helecho grande y me recuerda eso porque absorbe fundamentalmente la gama del azul y la gama del rojo. Recuerden que el rojo tiene diferentes matices. Eso ustedes lo han estudiado en artes visuales. Pero la gama del color azul y la gama del color rojo que está en esas longitudes de onda, 400, 450 y 650 y 700, son las que absorben la clorofila. La clorofila que llamamos B, que son las principales pigmentos para absorber la luz. Pero recuerden también que hay otros pigmentos. Por algo después esa hoja cuando se seca empieza a tomar un color café. Eso lo cual significa que también hay un pigmento que se llama caroteno por ahí que va a transformar esa hoja en hoja café. Pero también, solamente para que les quede claro que los pigmentos son importantes porque atrapan la luz del sol. O sea, sí, o la luz, cualquiera, bueno, la luz del sol fundamentalmente los vegetales, pero cualquier tipo de luz para un vegetal. Sin la existencia de pigmentos, la planta puede tener sol, puede tener luz, puede tener un foco, puede tener todas las condiciones, dióxido de carbono y agua, pero si no hay pigmentos, la planta no puede realizar el proceso de producción ¿cómo se llama? De alimentos. Siempre tiene que haber luz para que pueda realizar la fotosíntesis. Siempre tienen que existir estos pigmentos que le ayuden a absorber la luz. Para terminar, primero que me responda la pregunta. ¿Cuál es la alternativa correcta? Miren la pregunta, por favor.
A, B, C o D o E. El que si no se atreven verbalmente me la pueden responder por chat. Lean bien las alternativas. Luis Pozo fue el primero que contestó antes que se me saliera la alternativa. Y estaba bien. Luis Pozo dijo que era la E. Y estaba bien. La alternativa correcta era la E. Muy bien, Luis. Y estaba justo la alternativa clara, porque la primera no era posible, y vamos a explicar por qué, porque existen solo dos tipos de pigmentos, los carotenoides y la clorofila, y eso es falso, porque nombramos por lo menos 4 o 5. Eso ya no podía ser. Lo segundo, ¿tienen capacidad solamente de reflejar la energía de la luz solar? No, no la refleja, también la absorbe. Después dice, puede absorber energía en cualquier región del espectro electromagnético. Los pigmentos no, pues absorben entre 400 y 700, que es un número que lo he repetido no sé cuántas veces ya. En células vegetales están agrupados en el citoplasma. No, porque en el mismo video decía que estaban en los tilacoides. Y por lo tanto, lo único que nos queda, su color está dado por las longitudes de onda que no absorben. El pigmento fotosintético se puede afirmar, su color está dado por las longitudes de onda que no absorben. Si el pigmento es verde, es porque está dado por la onda que no absorbe. La clorofila es verde porque es justo lo que no absorbe. Y en ese sentido está, la respuesta está correcta. Muy bien. Luis. Pero Luis después cambió, ¿po? ¿O qué significan los dos puntitos con una D? Era una carita feliz. Ah, ya, qué bien. Ya, qué bueno. Ya, eso. Con eso quedamos, chiquillos. La próxima vez vamos a ver los cloroplastos, vamos a ver las partes y vamos a ver el proceso propiamente tal de la fotosíntesis en detalle, y después ya nos vamos a meter ya a cómo la fotosíntesis nos afecta en los ecosistemas. ¿Ya? Cuídense, pórtense bien. Nos vemos la próxima semana. Es que primero veces me olvidé, que lo confundo a veces con primero, que al otro lo veo mucho más veces. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, profe, que esté Chao. bien, cuídese y Igual. no salga. Chao. ¿Y a dónde voy a salir? Chao. Chao. Chao.